Nunca imaginé que la persona que más me odiaba en mi matrimonio sería la que firmó como testigo en mi boda. Hoy te cuento una historia real que me pasó a mí, una historia que durante años me dio vergüenza contar, no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque tardé demasiado en ver lo que estaba frente a mis ojos, oculto tras sonrisas, abrazos falsos y frases que sonaban a consejo pero eran veneno disfrazado de preocupación. Al principio, todo parecía perfecto. Me casé con el hombre que creía era mi alma gemela, alguien con quien quería envejecer, construir una casa, tener hijos, viajar, reír y llorar juntos. Y al lado de ese sueño, creía que también había ganado una familia. Su madre en especial, me recibió con los brazos abiertos. Me decía que siempre había rezado para que su hijo encontrara a una mujer como yo, honesta, trabajadora, con valores. En ese momento sentí que había sido bendecida. No sabía que esas palabras eran solo el anzuelo. Los primeros meses fueron una especie de luna de miel extendida. Mi suegra me llamaba por las mañanas para preguntar cómo había dormido, me traía pasteles caseros, me enseñaba sus recetas secretas, incluso me ayudó a elegir las cortinas del salón. Yo, ingenua, creí que había encontrado no solo a una suegra, sino a una amiga, a una segunda madre. Le contaba mis miedos, mis planes, mis ilusiones. Le decía que quería sorprender a su hijo con una cena especial por su aniversario, y ella me daba ideas. Le confesaba que a veces me sentía insegura en mi nuevo rol de esposa, y ella me decía que todo era normal, que con el tiempo me sentiría más cómoda. Pero lo que no vi entonces fue que con cada confidencia, le entregaba una herramienta más para usarme en mi contra. Porque todo cambió de forma tan sutil que apenas lo noté al principio. Las visitas, que al principio eran semanales, pasaron a ser casi diarias. Al comienzo decía que solo quería ayudarnos, que nos enseñaría cómo llevar bien un hogar, porque su propia experiencia de 40 años de matrimonio le daba autoridad. Pero pronto sus palabras dejaron de ser guías y se volvieron órdenes disfrazadas de sugerencias. Tal vez deberías planchar mejor las camisas de Daniel, se ven arrugadas cuando va a la oficina. Este guiso está un poco salado, los hombres necesitan comer bien para rendir en el trabajo. Ese vestido no te favorece, deberías usar algo más clásico, algo que no llame tanto la atención. Yo trataba de no tomarlo personal, pensaba que era su forma de querer, de demostrar que le importaba. Incluso me disculpaba cuando no había hecho nada malo, solo para mantener la paz. Mi esposo, por su parte, me pedía paciencia. Me decía que así era su madre, que no lo hacía con mala intención, que solo tenía miedo de perderlo. Yo le creí. Porque cuando amas confías. Porque cuando crees en la bondad, piensas que todos actúan desde ella. Pero no todos lo hacen. Y lo peor es que mientras yo intentaba adaptarme, ella ya había decidido que yo no era digna de su hijo. No porque hiciera algo mal, sino porque yo tenía opinión propia, porque no me doblegaba al primer reproche, porque no era como ella, obediente, silenciosa, sumisa. Lo que yo no sabía era que ya había comenzado su campaña de desgaste. Primero con comentarios sutiles que apenas rozaban la ofensa: no sé si tú eres suficiente para él, mi hijo antes era más alegre, últimamente parece agotado cuando llega a casa. Yo las escuchaba, las guardaba en el pecho como piedras, y me repetía que debía esforzarme más. Luego vinieron las llamadas secretas. Descubrí después por casualidad que hablaba con mi esposo 2 o 3 veces al día, siempre cuando yo no estaba. Le decía que yo lo controlaba, que lo tenía como un prisionero en casa, que no lo dejaba ver a sus amigos ni salir con su familia. Y lo peor es que él le creía. Porque ella no hablaba con furia, hablaba con lágrimas en la voz, como si sufriera por verlo infeliz. Y a él, que desde niño había sido el centro de su mundo, le dolía verla así. Poco a poco empecé a notar cambios en nuestra relación. Él dejó de contarme sus días, de preguntar por los míos. Llegaba tarde sin avisar, se encerraba en el baño con el teléfono, se ponía ropa nueva que no reconocía. Cuando le preguntaba, me decía que estaba estresado, que el trabajo lo tenía agotado. Pero sus excusas no coincidían. Un día decía que tenía junta, otro que estaba con un cliente, otro que se había quedado a resolver un problema de último momento. Y cada vez que yo insistía con una pregunta, mi suegra aparecía como por arte de magia para salvarlo. Me llamaba al día siguiente y me decía: «Ay, hija, no le exijas tanto. ¿No ves que está agobiado? Si sigues así, va a buscar en otra parte lo que no encuentra en casa». Yo le respondía que solo quería saber la verdad,
y ella suspiraba, como si yo fuera la problemática, la histérica, la que arruinaba todo con mis celos infundados. Fue entonces cuando empecé a dudar de mi propia cordura. Me miraba al espejo y me preguntaba si era yo la que estaba fallando. Si era yo la que no sabía amar. Si era yo la que merecía ser tratada con distancia, con frialdad, con indiferencia. Me volví una sombra de mí misma. Dejé de salir con mis amigas, dejé de cuidarme, dejé de reír. Y mientras yo me deshacía, mi suegra se fortalecía. Se volvió la confidente de mi esposo, la que lo escuchaba, la que lo entendía, la que lo cuidaba cuando yo, según ella, lo lastimaba con mis exigencias. La primera vez que sospeché de una infidelidad fue en una cena familiar. Vi cómo miraba a una de las amigas de su madre. Una mujer más joven, elegante, tranquila, con una sonrisa que parecía hecha a la medida, ni muy abierta, ni muy tímida. Noté que se reían más de lo normal, que se quedaban hablando después de que todos se fueron. Cuando le pregunté, me dijo que era solo una amiga de la familia, que llevaban años conociéndose. Pero algo en su mirada me dijo que mentía. Días después encontré un mensaje en su celular que borró al instante. Solo alcancé a leer: te extraño, Valeria. En ese momento el mundo se detuvo. Pero no dije nada. Porque ya me habían convencido de que era paranoica, de que mis inseguridades eran el problema. Lo que no sabía era que Valeria no era una amiga casual. Era una mujer que mi suegra había conocido en su círculo social de la iglesia, donde participaba en obras de caridad. Según supe después, mi suegra la había observado durante meses antes de presentármela. Le había dicho a su hijo que Valeria era una mujer dulce, culta, con buenos principios. Y luego, poco a poco, la fue introduciendo en nuestras vidas. Primero como compañera de su grupo de oración. Luego como amiga cercana. Hasta que un día, en una cena que mi suegra organizó para que yo tuviera más amistades, las presentó. Yo, tonta, le agradecí el gesto. Creí que quería integrarme. No vi que me estaba preparando el terreno para mi propia sustitución. Después supe que mi suegra le había dicho a Valeria que yo era inestable, que controlaba a su hijo, que no lo dejaba ser él mismo. Y a su hijo le dijo que Valeria era todo lo que yo no era: tranquila, paciente, respetuosa. Y mientras yo soportaba las críticas diarias, ellas tejían una red a mi alrededor. Cada pelea que teníamos, cada silencio incómodo, cada noche en la que dormíamos de espaldas, era celebrado en secreto por mi suegra. Porque cada grieta que abría en nuestro matrimonio era una puerta que abría para Valeria. Hubo momentos en los que intenté acercarme a mi esposo con ternura. Le preparaba su desayuno favorito los domingos, le dejaba notas de amor en su maletín, le sugería escapadas de fin de semana. Pero él apenas respondía. Y cuando lo hacía, era con una frialdad que me helaba. Un domingo, mientras le servía café, le dije: ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Me decías que querías viajar conmigo a Japón. Él me miró como si hablara de otra vida y respondió: eso fue antes. No dijo más, pero esa frase me destrozó. Porque antes significaba antes de que yo me convirtiera, según ellos, en un problema. Con el tiempo empecé a notar patrones. Cada vez que yo planeaba algo romántico, algo surgía: una llamada de su madre, una supuesta emergencia familiar, un imprevisto del trabajo. Y curiosamente esos imprevistos coincidían con las fechas en que Valeria tenía tiempo libre, según supe después. Mi suegra incluso se ofrecía a cuidar de mí cuando él estaba ocupado, como si fuera una santa. Me llevaba a tomar té, me contaba historias de su juventud, me decía cuánto admiraba mi fuerza. Pero en realidad, solo me mantenía ocupada mientras su hijo estaba con otra. El momento en que todo salió a la luz fue casi cinematográfico. Estaba limpiando la computadora de mi esposo, algo que él nunca me dejaba hacer, pero ese día la había dejado abierta por descuido. Entre archivos antiguos encontré un correo que mi suegra le había enviado hacía 3 meses. Decía: hoy le dije a ella que estabas en una reunión de trabajo en Guadalajara, así que ve tranquilo a ver a Valeria. Le preparé una excusa para que no sospeche nada. No te preocupes, yo me encargo de mantenerla distraída. Lloré tanto que pensé que mi cuerpo se vaciaría. Porque no solo me estaba siendo infiel. Me estaban traicionando 2 personas a la vez, y una de ellas era la que fingía ser mi apoyo. Pero no terminó ahí. Mientras seguía revisando, encontré más correos. Uno decía:
Valeria está muy triste porque su novio la dejó. Tal vez sea el momento perfecto para que la consueles. Ella necesita a alguien estable y tú eres justo lo que busca. Otro, si alguna vez ella sospecha, dale la vuelta. Dile que es ella la celosa, la insegura. Así nunca dudará de ti. Y el más escalofriante, cuando termines con ella, avísame. Ya tengo preparado el discurso para convencer a todos de que fue ella la que arruinó todo. También encontré mensajes de texto archivados entre mi suegra y Valeria. En uno mi suegra escribía, ya está más débil. Ha dejado de peinarse como antes. No se cuida. Está cayendo sola. Y Valeria respondía, excelente. Cuando Daniel me lo confirme, le diré a mi jefe que me transfieran a esta ciudad. En otro mi suegra decía, prepárate, pronto será tuyo. Solo no cometas mis errores. Mantén la boca cerrada y la cintura delgada. Era como leer un guión de una película de horror, pero era mi vida. Confronté a mi esposo esa misma noche. Al principio negó todo. Me dijo que era una locura, que yo estaba imaginando cosas. Pero cuando le leí el correo, su rostro palideció. No tuvo defensa. Me confesó que llevaba casi un año con Valeria, que había empezado como una amistad, pero que pronto se convirtió en algo más. Y cuando le pregunté si su madre sabía, bajó la cabeza y dijo, ella lo sabe todo. Incluso nos ayudó. Le pedí que me explicara cómo y entonces me contó cosas que aún me cuestan digerir. Mi suegra le había dicho que yo ya no lo amaba, que solo me casé por interés. Le había insistido en que Valeria era mejor para él, más tranquila, más sumisa, más respetuosa. Incluso le había prestado su casa de descanso en el lago para que se vieran en secreto. Y cada vez que yo mostraba sospechas, mi suegra me culpaba, me hacía sentir culpable por desconfiar, como si el problema fuera mi falta de fe y no sus mentiras. Hay detalles que aún me persiguen. Como el día en que mi suegra me llamó para decirme que Valeria había tenido un problema familiar y que se quedaría unos días en su casa. Yo, creyendo en su generosidad, le llevé ropa y comida para apoyarla. No tenía idea de que mientras yo cocinaba sopa para ayudar a una amiga en crisis, mi esposo estaba en esa misma casa, durmiendo en la habitación de huéspedes con la mujer que su madre había elegido para él. Y lo más cruel, cuando yo compartí en redes sociales una foto de esa sopa con el pie de texto, ayudar a los que más lo necesitan, mi suegra comentó, qué buena persona eres, hija. Ojalá todos tuvieran tu corazón. Y en ese momento ella estaba celebrando en silencio que yo era tan tonta que cuidaba a la mujer que me estaba quitando a mi esposo. Otra vez en Navidad organizamos una cena en casa. Yo pasé días preparando todo, el pavó, los postres, la decoración. Quería que fuera perfecta. Pero esa noche mi esposo llegó tarde con los ojos cansados y una excusa débil. Después supe que había pasado la tarde con Valeria, a quien mi suegra había invitado a ayudar con los regalos para los niños pobres. Mientras yo servía cena a sus tíos, él y Valeria estaban eligiendo el color de las cortinas de su futuro departamento, que su madre ya les había ayudado a rentar. Incluso le había dado el primer mes de renta como regalo de bienvenida. A medida que pasaban los meses, mi salud mental se desmoronaba. Empecé a tener insomnio, pesadillas, ataques de ansiedad. Fui al médico y me recetó pastillas para dormir. Mi suegra, al enterarse, le dijo a mi esposo, mira cómo lo tiene. Ahora necesita medicinas para soportarla. Nunca imaginé que mi dolor sería usado como prueba de mi locura. En una reunión familiar, cuando intenté hablar con mi esposo en privado, mi suegra intervino y dijo en voz alta, deja en paz a Daniel, que ya está harto de tus escenas. Todos me miraron como si fuera la villana, la histérica que no dejaba en paz a su pobre marido. Incluso intenté hablar con una prima de mi esposo, alguien a quien consideraba neutral. Le confié mis sospechas, le mostré un mensaje que había recuperado. Pero al día siguiente mi suegra me llamó y me dijo, sé que hablaste con Lucía. No hagas eso. Solo empeoras las cosas. Daniel necesita paz, no más drama. Me di cuenta entonces de que todo estaba controlado. Que no había nadie a quien pudiera acudir sin que la información volviera a ella. Estaba completamente aislada dentro de mi propio matrimonio. Cuando decidí enfrentar a mi suegra, fui directo al grano. Le mostré el correo, le exigí explicaciones.
Y en lugar de disculparse, de mostrar arrepentimiento, me miró con una frialdad que aún me estremece. Me dijo: tú nunca fuiste la mujer adecuada para mi hijo. Desde el primer día supe que no encajabas. Eres demasiado fuerte, demasiado independiente, demasiado tú. Él necesita a alguien que lo admire, no a alguien que lo cuestione. Si hubo infidelidad, fue porque tú no supe retenerlo. En ese momento entendí que nunca fui bienvenida. Fui una amenaza desde el principio. Y ella no iba a permitir que nadie se interpusiera entre su hijo y su control absoluto sobre él. Mi matrimonio terminó ese día. Pero no solo perdí a un esposo. Perdí años de mi vida, de sacrificios, de sueños construidos juntos. Perdí la confianza en mí misma, en mi intuición, en la posibilidad de que una familia política pudiera amarme. Perdí la fe en las segundas oportunidades, en los abrazos sinceros, en las palabras cariñosas. Porque aprendí que no todo lo que brilla es oro. Que hay quienes saben usar el amor como arma. Que hay madres que prefieren un hijo infeliz pero bajo su control, que feliz con una mujer que ellas no eligieron. Pero lo más doloroso no fue la traición de mi esposo. Fue darme cuenta de que la persona que más me dañó fue la que más fingió quererme. La que me abrazaba mientras me clavaba el cuchillo. La que me decía que era como una hija para ella, mientras planeaba cómo destruir mi matrimonio desde dentro. Y lo peor de todo, que ella aún hoy cree que hizo lo correcto. Que en sus cenas familiares, habla de mí como la mujer tóxica que casi arruinó la vida de su hijo. Que presenta a Valeria como la salvación. Y que, mientras tanto, yo fui borrada del álbum familiar como si nunca hubiera existido. Después de la separación, intenté reconstruirme. Fue difícil. Cada vez que veía una pareja feliz, me preguntaba si yo merecía algo así. Cada vez que alguien me decía confía en tu familia política, sentía un nudo en el estómago. Pero con el tiempo entendí que no todas las suegras son así. Que hay madres que celebran el amor de sus hijos, que los apoyan, que los dejan volar. Y que la maldad de una no define a todas. Incluso llegué a enterarme, meses después, de que mi suegra ya le había presentado a Valeria a sus amigas como la futura esposa de Daniel. Habían empezado a planear una boda íntima, con la misma iglesia donde nos casamos nosotros. Cuando me enteré, no sentí celos. Sentí lástima. Lástima por mi exesposo atrapado en un ciclo de control del que no quería o no podía salir. Lástima por Valeria, que probablemente ni siquiera sabe que está siendo usada como pieza de repuesto en un juego que empezó mucho antes de que ella apareciera. Hoy cuento esta historia no para buscar lástima, sino para advertir. Porque hay muchas personas viviendo lo mismo en silencio, atrapadas en relaciones donde alguien, desde la sombra, manipula, divide, siembra dudas y luego aparece como el salvador. No siempre el enemigo es quien duerme a tu lado. A veces es quien se sienta contigo a la mesa, te sirve la sopa y te dice que solo quiere lo mejor para ti, mientras en secreto celebra tu caída. Si tú también has sentido que alguien en tu familia finge amarte mientras te destruye, no estás loco. No estás exagerando. Y no estás solo. La manipulación emocional es una forma de violencia que no deja moretones, pero destroza el alma. Y muchas veces, quien la ejerce se viste de víctima para ocultar su verdadero rostro. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque tal vez en algún lugar, alguien la necesita para entender que no es su culpa. Que no todo el amor es genuino. Y que a veces la mayor traición no viene con gritos, sino con sonrisas. Y si estás viendo esto desde una situación similar, recuerda esto: no tienes que justificar tu dolor. No tienes que demostrar que fuiste traicionado. Si algo en tu interior te dice que algo no está bien, escúchalo. Porque a veces la verdad no necesita pruebas. Solo necesita que tú decidas creer en ti mismo. Y si decides salir, no mires atrás. Porque quien verdaderamente te ama no te obliga a elegir entre él y su familia. Quien te ama construye puentes. No te entierra bajo ellos. Y si alguien te dice que eres demasiado sensible por notar lo que otros niegan, recuerda, los manipuladores siempre hacen creer a sus víctimas que el problema es ellas. Pero la verdadera locura es creer que el amor duele tanto. El amor verdadero no destruye. Protege. Y si no te protege, no es amor. Es control. Y tú mereces mucho más que eso.